Hola, buenas gente querida, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá en un nuevo capítulo del Lector Estepario. Y bueno, como reza el título, vamos a hacer una reflexión sobre el formato fanzine. Los invito a comprar mi último libro, es otra forma de ayudarme. Si quieres suscribirte al canal, por favor hazlo, darle me gusta y compartir. Pero si me quieres dar una ayudita extra, compra el libro Imago Mundi. Imago Mundi es una novela a tres voces que mezcla el realismo con lo surrealista, lo imaginario y el cuento de hadas. Acá está el libro, si lo puedes comprar te voy a dejar un enlace abajo. Como bien sabemos, el formato fanzine tiene sus orígenes en los años 60, durante la contracultura estadounidense, va ligado mucho a la generación beat, y en efecto es un medio de expresión que nace en plena era de la reproductibilidad técnica y que por supuesto nace gracias a la invención de la fotocopia. La fotocopia permitió abaratar los costos porque claro, ya la humanidad tenía varios siglos de imprenta, pero seguía siendo un objeto de muy alto costo. Por ende, una forma de difundir rápido en la era también del pre-internet era a través de pliegos, generalmente con un papel de más baja calidad que el de un libro o revista convencional. Y claro, pues el fanzine es la contracción de la palabra fan magazine, o sea, es una revista hecha por fans, en el sentido de que tenía todo este espíritu, hazlo tú mismo, este espíritu punk, que después se instaura en los 80, de tener la voluntad de decir algo, escribirlo y difundirlo a bajo costo. Entonces podríamos decir que en primer lugar, el, el núcleo de este nuevo medio, el corazón, el alma de este medio es la difusión a bajo costo. Ya no es una revista que requiere generalmente impresión en papel cuché o en otros materiales más caros y que por lo general tienen que ser tiradas por sobre los, qué sé yo, 1000, 2000, 5000 ejemplares, que está pensado para la masividad. El fanzine es todo lo contrario. Ocurría que en muchos conciertos, en ferias, en lugares donde la gente intercambiaba discos y por supuesto libros, impresiones y qué sé yo, el fanzine fue concebido como el medio de intercambio o de venta a muy bajo costo, ideal para hablar de todo tipo. Hay fanzines que tienen que ver con el mundo de la música, hubo muchos fanzines enfocados en los juegos, juegos de estrategia, en los wargames, en los juegos de rol, y era una manera rápida y eficaz de contactar gente, como digo yo, en la era pre-internet, eh, en la que tú tenías que poner simplemente una casilla, una dirección, y con ese medio tú te podías cartear y escribir con mucha gente a través del orbe, aunque por lo general el alcance era más bien local o regional. Tampoco pensemos en grandes distancias. Pero claro, después llega el Internet y lo trastoca todo. Aparecen los blogs, aparecen las páginas donde tú podías subir tu material. Y claro, pues esa urgencia que tenía el fanzine desaparece, ya no es necesario tener que recurrir a la fotocopiadora, ni a la imprenta, ni a la impresora, porque se cubría esa necesidad. Como bien dije, siempre esto nace con un afán para comunicar algo. Ahora bien, no nos engañemos, el fanzine no nació exactamente en los años 60. El término se acuña en los años 60 y tiene que ver, como digo yo, del auge de la fotocopiadora y de otros métodos más baratos de reproducción. Pero en realidad el fanzine es tan antiguo como la escritura misma. Si nos ponemos a pensar en los albores de la civilización, ya el relato oral cubría en cierta forma esta necesidad de contar algo, contar un mito, contar una leyenda, una historia local, una noticia de forma oral, que obviamente se fue perfeccionando
aparecían los primeros aedos, que eran estos poetas griegos, estos rapsodas, que recitaban cantos épicos. Lo hacían generalmente fragmentos porque eran muy largos, y ellos iban memorizando a través de una mnemotécnica eh, la versificación que ellos iban declamando al público. Entonces, claro, llega un momento en que cuando nace la imprenta, el primer objetivo era transmitir conocimiento de libros que ya durante mucho tiempo permanecieron en los monasterios o en recintos académicos universitarios, generalmente copiados a manos y leídos a viva voz. Y bueno, la imprenta fue facilitando la difusión y por supuesto que era una técnica demasiado carísima para esa época. Hasta el día de hoy todavía implica un cierto costo. En esa época era impensable que cualquier persona llegase con su obra y la mandase a imprenta. Era complicadísimo, eran muy pocos los autores realmente que llegaban a publicar, a ver sus libros publicados. Pienso, por ejemplo, en el mismo caso de los grandes poetas del siglo de oro español, pienso en el caso de Góngora, que prácticamente en vida no vio su obra impresa, salvo las selvas líricas eran los antecesores directas de las antologías. Todavía se utiliza que muchos poetas que no pueden, no tienen la cantidad de dinero para poder ellos mismos financiar su libro, se buscan un grupo de 10 o 12 escritores, poetas de aquí por allá, o buscan un antologador, qué sé yo, y entre todos financian una obra de manera colectiva. Entonces así los costos se dividen. Ahí también vemos otra necesidad. Yo como poeta no puedo difundir mi libro completo de versos, pero puedo elegir los 5 o 6 mejores poemas y los uno en una antología con otros artistas. Bueno, esto es antiguo. Esto ya era de los tiempos de Cervantes que se hacía. Y estaban estas famosas silvas. O sea, tenía muchas denominaciones. Se hablaba de floresta, de silva. ¿Y por qué se utilizaba este mote? Y era porque, claro, se pensaba en los ramos, como los ramos de flores que traían flores de distintas características, de distintas familias. Era como un ramillete, entonces era lo mismo. Estos eran libros que eran ramilletes de poetas y que ellos de forma colectiva lo podían financiar. Pero también habían obras similares, como por ejemplo El Jardín de Flores Curiosas de Torquemada, que es uno de los ejemplos más modélicos de esta época, en la que a través del diálogo se intentaba, con un espíritu enciclopédico, antes de la enciclopedia, se trataba de encauzar todo el conocimiento de forma didáctica y sintáctica. Entonces, por ejemplo, tú abrías este libro y habían pequeños tratados de alquimia, de astrología, de medicina, uso de hierbas, comentarios de clásicos. Entonces tú, leyendo este libro, tú te hacías con una pura obra, te hacías un panorama general del conocimiento. Eran, como digo yo, las mismas funciones que cumplen hoy las enciclopedias o los diccionarios, aunque el diccionario es más específico. Pero bueno, entonces, paralelamente a esta época en donde la transmisión poética, pese a que existía la imprenta, era muy precaria, también ocurría que muchos poetas tomaban una hoja y con un carboncillo copiaban sus versos. Y así era como un poema, podía pasar de mano en mano y podía atravesar toda la corte, todo el pueblo, y bueno, los letrados se enteraban de, de chismes muchas veces porque estos poemas estaban escritos con un ímpetu, con un espíritu, mejor dicho, satírico, aunque había de todo, evidentemente. Habían letrillas, décimas, romances, habían, bueno, escritos que trataban sobre temas no solamente amorosos o cortesanos, también habían temáticas que tenían como objeto el mundo cortesano, el mundo el mundo bélico también de la guerra, de lo que estaba pasando en otras partes, y no todo estaba escrito en verso. Existían también los centones. Los centones eran manuscritos y eran prácticamente hojas, muchas veces cosidas a mano, para que vean que el fanzine ya tiene un precedente muy antiguo,
Y estas copias a mano hablaban de leyendas locales, de chismes, avistamientos de seres extraños. Ya había un interés por lo maravilloso, ya había un interés por lo extraño, por lo lúdico, por lo bizarro, por lo freak. Y bueno, acá tengo el demonio meridiano, que ya alguna vez he hablado por ahí de este librito, que para mí es una cantera de... Ahí lo voy a mostrar para que se vea. Es una verdadera cantera, es una antología de relatos fantásticos. Y lo interesante de este libro es que trae un estudio previo de poco más de 130 páginas, 140 páginas, de cómo se transmitía esta literatura fantástica española del antiguo régimen. Y una de las cosas más llamativas es, por ejemplo, cuando habla de la definición de los, o más bien dicho, más que definición, de qué tipo de cosas se constataban en los centones. Y les voy a leer acá un pequeño fragmento para que se hagan una idea. ¿Qué tipo de material recogía? Un hidalgo provinciano, curioso y con pocas ocupaciones, se entretenía en poner por escrito los hechos llamativos de los que llegaba a saber algo. Copiaba las relaciones de sucesos que los ciegos vendían en el atrio de la iglesia o los buhoneros en día de mercado. Anotaba lo que oía en los corros de vendimiadoras o en las noches invernales alrededor del hogar. Lo iba cosiendo todo en un mazo para que no se le perdieran las hojas sueltas, y al cabo de unos años tenía escrito un libro al que tal vez ni ponía título, y que, tras prestárselo a algún vecino, por lo general iba a parar al fuego o al muladar cuando se moría el hidalgo amante de cuentos. A algunos los salvó cualquier casualidad. En casa de fulana había un duende que alborotaba por las noches y rompía los cacharros. En la cumbre de tal monte habitaban culebras que se comían a quien se extraviaba. Un rico morisco de los expulsados había dejado su tesoro sepultado en tal charca donde ahora se aparecían luces. A un conocido suyo, otro conocido le tenía contado que a su cuñada la molestaba un demonio en figura de conejo. Bueno, y ahí está, el afán de contar historias de forma muy artesanal, como bien decía la descripción, muchas veces era un libro que pasaba de mano en mano entre un vecino, probablemente ni siquiera salía de la villa, pero era algo muy lúdico, algo para entretenerse, para contar en las veladas y para tener de qué conversar. Con el tiempo aparecieron ya textos que eran un poquito más trabajados y que se les conocía como los pliegos de cordel. Se les denominaba así porque eran hojas que sobraban de las imprentas, hojas a veces mal impresas o que tenían suciedades, manchas, las tomaban, las doblaban en 4 u 8 partes y ahí se imprimía un texto. Y este texto también tenía este mismo afán truculento, aunque era un poquito más letrado, porque muchas veces tenía como modelo relatos antiguos, clásicos, grecolatinos, o del mundo de la antigua India o incluso de la antigua China, y relataban todo tipo de cosas extraordinarias, como por ejemplo la vez que un caballero, para comprobar que el infierno existía, fue al infierno y se encontró con Lucifer, y Lucifer le regaló un cofre. Y este caballero habría llegado a la corte diciendo: sí, el infierno existe, este cofre lo atestigua, y una vez que lo abrieron se produjo un incendio que duró 7 años. Eran cosas divertidas. O por ejemplo que en un lugar fronterizo entre Francia y España, una monja habría sido preñada por una extraña entidad y habría parido un ser monstruoso con forma entre acuática y monstruosa. Una cosa espantosa. Bueno, en Chile también tenemos antecedentes con la lira popular, que eran publicaciones decimonónicas, que también era muy sencilla. Obviamente también traían un arte, traían grabados y hablaban, por ejemplo, de sucesos nacionales, episodios como fusilamiento de bandidos, casamiento de autoridades, bodas, bautizos, anécdotas extrañas, apariciones del diablo. Resumía lo humano y lo divino. Y bueno,
más que hacer una historia detallada, más que intentar explicar cuál fue el primer fanzine, ya más o menos sabemos cuál es la filosofía que impregna este tipo de publicación. Podríamos decir, resumirlo como abaratamiento de costos, inmediatez y amateurismo, porque no es necesario que estos textos sean intervenidos por manos expertas, no es necesario que aparezca un editor, que aparezca un corrector, un diagramador, aunque no hay que engañarse, porque claro, efectivamente existen fanzines que están hechos con un espíritu totalmente punk a la rápida, pero también podemos encontrar cosas muy trabajadas y muy pensadas. Y bueno, acá en esta cajita que tengo aquí, tenía, bueno, el deseo de mientras vamos hablando de lo que es el mundo fanzinesco, ir mostrándole algunas cositas que tengo yo, que he ido recopilando con el tiempo, que me han regalado amigos, que he comprado en feria. Y, eh, y bueno, creo que pueden servir como ejemplo de lo que vengo diciendo. Vamos a ver varios formatos y vamos a ir hablando más o menos de la temática. Vamos a revisar algunos fanzines. Tengo acá el Patio de las Perras, de Elías Yenam, poeta chileno. Esto fue editado por Libros del Perro Negro. Como se puede apreciar, es un papel un poquito de un gramaje un poquito más grueso, entre el cartón y la hoja común. Y en menos de 12, 13 páginas, tú vas leyendo el poema. Tiene una que otra ilustración. Los márgenes son amplios y va corcheteado a los bordes. Esto lo descargué yo mismo de internet. Es un juego de rol en solitario. Yo mismo lo corcheteé, lo recorté de forma rápida. Y por supuesto que esto está concebido con ese espíritu, de que la gente lo descargue. Aquí de hecho hay un código QR, lo imprime y se ponga a jugar. No tiene otro fan que difundir. Viene con ilustraciones muy bonitas, de temática mazmorrera, de dungeon. Y suple este afán de difundir un juego a bajo costo y para todo el público. Hay otras publicaciones como por ejemplo un asueto, hojas de poesía, que son ni siquiera están corcheteadas, son hojas que están abiertas y encuadernadas así de forma rápida. Esta es una publicación que me la regaló un poeta cordobés, un poeta argentino, que conocí hace muchos años, y era una forma de dar a conocer el trabajo de poetas que probablemente tenían sus propias publicaciones, pero que con este método más económico podía regalarlo en la misma librería, la gente podía acceder a su trabajo. Este es del 2007, tiene bastante tiempo. Tengo otras cosas, por ejemplo, que ha hecho mi hermana. Y si tú te pones a observar, es una hoja que está plegada y cortada en distintas partes. Viene con texto, con ilustración. Es prácticamente una hoja plegada en varias partes, pero con un diseño pensado. Acá hay otro formato imitando el Facebook o las redes sociales, texto disperso, abierto, poemas, letras de canciones. Aparecen acá fotogramas de películas, códigos QR también. Tengo otros que me ha regalado mi amigo monje, que lo voy a entrevistar, el monje Veda. Lo vamos a entrevistar, va a salir pronto, ya está grabado. Este es un libro de Higuera Nocturna, de poesía macabra, podríamos decir. Él
Me contó que lo cosió a mano, utilizó algunas tintas viejas, lo pintó. Por supuesto que tiene su arte, su dedicatoria. Y estas son cosas que él no vende, él se las regala a sus amigos. Me gusta a mí esa actitud no venal, que es el término que se utiliza para las cosas, para las publicaciones que no se venden. Venal, no venal, pienso por como venal, por, como una vena, no, porque no se venden, porque son, están ahí para regalar, no están para comercializar. Este otro libro que escribió, Los Prodigios de Morgana, que también es un papel sencillo, y él recortó otro trozo acá y lo pegó, creando un título. También lo cosió a mano y con un costo muy bajo me lo mandó por correo, y puedo decir que tengo dos obras que son preciosas de mi amigo. Tiene una espada, tiene que ver con los mitos artúricos, dentro de ese concepto se maneja este libro. Y como digo yo, obviamente que hay un trabajo de diagramación, de buscar una fuente, un tamaño para que se vea bien a la vista. No es algo random. Que sea económico no quiere decir que no hay un trabajo detrás, un trabajo serio. Y bueno, yo en ese mismo espíritu también hice algo similar que se llama El Milagro de la Floresta. Lo hice con ayuda de mi hermana, yo escribí el texto, ella me ayudó a coserlo, me creó los interiores. Y bueno, y este texto no lo vendí. Dije, bueno, yo tengo libros que ya he publicado, ¿por qué no hago algo diferente? Así que para Navidad, a mis amigos más cercanos, lo metí dentro de un sobre, regalo navideño, listo. Tienes un cuentito de unas 22 páginas, 24, y lo lees directamente. ¿No? ¿Cuál es la ventaja que tiene sobre mandar un PDF? Ya, el PDF lo va a leer, pero bien sabemos que la experiencia es diferente. Pues. Tener un texto que tú puedes acunar, perdón, un texto que tú puedes guardar en algún baúl, en algún esquinero, le entrega otro valor. Y creo yo que la experiencia lectora va a ser diferente. Yo, a pesar de que leo en Kindle y en formato electrónico, y me ha servido bastante para conocer obras que no están al alcance de mi mano, no las venden, no han salido de circulación, reconozco que es muy útil para ciertas ocasiones, pero tener el texto físico es otra cosa, realmente no tiene comparación. Bueno, este es una editorial de una amiga que se llama Vanessa. Ella como proyecto hizo esta pequeña editorial que no es exactamente fancinera. Vanessa Martínez se llama ella, saludos donde estés. No es fancinera exactamente, pero tampoco es como un libro de tapadura, de estos que encontramos siempre. Hay un trabajo de traducción, hay ilustraciones, pero también en un formato asequible. No es caro, no es caro de producir, a pesar de que, como digo yo, hay mucho trabajo detrás. Y un formato muy bonito también para cuidar. Otra mención que tengo por acá es a Cayo Cactus, así él firma, Cayo Cactus. Este es Checkpoint, que es un libro que también tiene grapas, bueno, corchete como decimos acá en Chile, y, y es precioso porque emula la estética de los videojuegos, a través de texto combinado, hay una disposición espacial, es muy lindo. A mí me encanta, me gustaría hacer algo así. No igual, una copia, pero me gustaría, encuentro yo que tiene un espíritu muy similar a otras publicaciones que buscan emular la estética del videojuego. Hay algunas obras, no son muchas. Creo yo que esto es bastante, tiene una originalidad pocas veces vista. Recomendable. Ya claro, hay otras cosas que se alejan del fanzine, pero tratan de emularlo, como por ejemplo esto que publica F, que son como unas formas de revistilla de cuentos. Hay cuentos de Lovecraft y de autores contemporáneos. Este es El llamado de Tulu.
también 20 pesos mexicanos, no sé cuántos dólares o pesos chilenos será, pero es un formato económico. Bueno, no creo que los vaya a mostrar todo lo que tengo, pero en cierta forma lo hago porque es algo que estimula. Realmente, si tienes por ahí algo guardado y no hay ninguna editorial que se interese en tu trabajo, o si se interesa te cobra una millonada, y quieres simplemente difundir que tu obra tenga algún alcance, aunque sea un radio muy modesto, puedes sacar tus propios libros. Eh, Igual vas a tener que estudiar algo de diagramación, ver cómo lo vas a imprimir. Bueno, aquí voy mostrando algunas cositas. Estos son el pasaje Tala de Carlo Cardani, poemas que también están en un formato fancinero. O este homenaje, por ejemplo, a Sergio Meyer, escritor de ciencia ficción chileno, fallecido hace ya más de 10 años. También aparecen textos buenos de mi amigo Sergio Alejandro Amira y de otros escritores nacionales que hablan de su obra. Está corcheteado acá, es algo totalmente sencillo, pero yo lo atesoro porque no está en ningún otro lugar. Es una pequeña joya. O, por ejemplo, tengo textos anarquistas de mis visitas. Bueno, yo viví en Valparaíso mucho tiempo y más de alguna vez fui a alguna de estos casas ocupa a ver de qué se trataba y me entregaron gratuitamente material. Tengo la historia de Durruti y tengo textos de Lenin, que también son, podríamos decir que a lo mejor trasciende un poco lo medio, el espíritu fancinero, pero porque claro, esto es una forma, es como un pequeño librillo que reúne textos, no está ese afán, espíritu del fan, del escritor amateur o del que está recién partiendo y quiere dar a conocer su obra. Y hay cosas más profesionales, como por ejemplo este Universo Saer, que venía en uno de los libros, que esto ya es como una separata. Y se habla de la obra de Saer, está muy bello, pero también con un papel sencillo, hoja blanca. Es una suerte de estudio que venía con una de las obras que yo me compré. Creo que fue Glosa, si no me equivoco, de Juan José Saer. Actores y autores de libros de caballería, que también venía como una suerte de separata, o el Orendel. Estos eran de los libros del Miraguano, venían en obras que compré. Y acá tengo otro texto que es de Gastón Soulet, una conferencia que dio. Está un poquito mojado, se me humedeció, pero se mantiene en buen estado. Y es una conferencia que habla sobre la sabiduría popular. ¿Qué más les puedo mostrar? Este librito que intercambié con una poeta, Perax Carmentada, así ella firma. Y tiene una confección también preciosa, hojas suaves. Y acá tú puedes leer sus versos a un valor más que asequible. Y para terminar, bueno, lo último que hice es el Poetrónica y Guerra, Máquina de Guerra, que es una novela, una pequeña novela, que la trabajé también con mi hermana. Esto no es, esto ya lo vendo, pues esto no es novenal. Esto lo vendo porque tiene más trabajo, hay una ilustración, viene ilustraciones adentro, algunas cositas que puedo ir mostrando. Eh, y que lo hice porque en cierto momento necesitaba mover algo de mi escritura, de mi material y no quería que fuera un simple PDF. Y dije, bueno, ¿qué tal? Probemos suerte, pues. Hagamos unas copias de este en formato fancinero. Y realmente uno no va a ganar nada, uno no va a pagar la casa, no va a pagar ningún crédito vendiendo estos libros. Pero si llegamos a agotar la tirada, junto con mi hermana, al menos vamos a tener dinero para poder pagar las pinturas, la impresión y comprar más papel para seguir sacando a otros autores. Ese es el espíritu fancinero. Y también los quiero invitar a que visiten el canal Diabladas de mi hermana
Sagrada Espinosa, ese es su título, así ella firma sus pinturas. Es un canal muy interesante porque está llenando un vacío, que es hablar con artistas plásticos contemporáneos. Se le está dando una cabida y que se plantea como un desafío, porque mi hermana tiene todo el afán de que esto crezca, de que su canal siga sumando visitas, y eso, no pierdes nada con visitarlo. Hay entrevistas que son muy divertidas, pero no voy a decir cuáles son, pero todas siempre te dejan algo, una mirada, y te va a servir también para tener una mirada más abarcadora de lo que es el arte, que no es solamente la literatura, sino que también la plástica y otras disciplinas. Así que eso, muchas gracias gente, un gran beso, un abrazo y hasta un próximo lector estepario.